¿Cuántas veces te has lesionado y cuál fue la peor? ¿Crees que la marihuana afecta el rendimiento deportivo? WhatsApp Cona, hoy día les traigo algo diferente, un pregunta y respuesta. Y ustedes hicieron las preguntas, pedimos las preguntas por Instagram, así que todavía si no nos siguen, que prontamente vamos a hacer otro pregunta y respuesta, así quieres que si tu pregunta salga. Así que vamos con la primera pregunta, ya. ¿Cuántas veces te has lesionado y cuál fue la peor? Buena pregunta. Lesiones, por decirlo así, solo tuve una y me arrepiento totalmente. Que mi lesión fue que me quebré la muñeca izquierda, el peor dolor que sentí en la vida. Y lo peor fue que estaba curado. Ustedes saben lo que significa curado, borracho. Fue jugando a la pelota, yo iba corriendo, me sentía un máquina y no sé qué hice, pero como que me paro encima de la pelota. Y ya después despierto en el suelo con la mano quebrada. Y como estaba borracho, ninguno de mis amigos me creía que me había quebrado la muñeca. Llegué llorando a mi casa. Oh, la wea triste. Así que les recomiendo no jueguen a la pelota borracho. Pero lo mejor de todo es que en ese tiempo todavía no hacía deporte. Así que no me afectó mucho. La hija de un amigo nos pregunta, ¿cuánto deporte haces al día? Yo hago deporte 6 veces a la semana y al día serán unas 2 horas y media, 3 horas contando calentamiento y estiramiento. ¿Cuánto le pagas a tu editor? Esa es la tercera. Actualmente no le pago nada, pero prontamente les vamos a pagar porque él tiene el 30% del canal. ¿Qué les parece? ¿Qué mejor que tener 30% del canal? ¿Qué parte del cuerpo es más difícil o se demora más en trabajar? La parte más difícil que considero trabajar son las pantorrillas, porque son malditas las pantorrillas. No crecen. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio y estás conforme con tu cambio físico? Deporte en serio serán ahora unos 2 años, 3 meses. Y si estoy conforme con los cambios que he tenido, es un rotundo no, que uno siempre espera más. Y además que los cambios son lentos. Y yo obviamente nunca voy a estar conforme porque siempre voy a querer mejorar. Pero sí, igual podría decirse que me gusta harto más el cuerpo que he conseguido. Pero nunca hay que conformarse. Consejos para bajar de peso cuando trabajo en oficina. Lo que les recomiendo es que cada 2 horas ustedes se levanten de la silla y hagan una pausa activa. Eso los va a ayudar a que sus músculos no estén tan tensos en la posición donde tienen que estar. No se atrofien. Sí, y no atrofien los músculos. Y otra recomendación es que si en la hora de almuerzo pueden dar un pequeño paseo. Otro consejo es que lleven el almuerzo preparado, porque mucha gente en la oficina quizás no tiene tiempo y va a comprar lo que hay en la esquina y almuerza. Entonces un consejo es que preparen su almuerzo, porque ahí realmente van a saber lo que están consumiendo. ¿Crees que la marihuana afecta el rendimiento deportivo? Esa sí que es una excelente pregunta. Yo creo que sí y no, porque nos puede ayudar como tanto nos puede perjudicar. Yo creo que nos puede ayudar a concentrarnos, también nos puede ayudar a quizás rendir un poco más, porque uno quizás se pone límites cuando está sobrio y quizás en el estado que los va a poner la marihuana se crean un poco más fuertes, pero eso también es malo porque lleva a lesiones. También cualquier humo que entre en su cuerpo va a hacer que sus pulmones sufran las consecuencias, y eso también disminuiría nuestra capacidad aeróbica. Nos costaría más trotar, nos costaría más saltar la cuerda, pero los entrenamientos de fuerza está comprobado que sí puede ayudar un poco. Y yo les voy a decir un secreto, yo a veces la consumo antes de entrenar. ¿Quieren un video donde experimentemos con ella? En este video tenemos que superar los 50 likes y les traemos el experimento de la marihuana. ¿Tú ya estás suscrito al canal? Esa pregunta la responden ustedes y todos van a responder un sí, porque ya estaban suscritos, o si no, se van a suscribir en este mismo momento.
¿Qué te motivó a hacer deporte? Lo que me motivó a hacer deporte era que tenía mucho tiempo libre, quería hacer algo productivo, quería hacer algo por mí. Y eso, no hay más opciones. Y si quieren saber la historia, cómo empecé, se las dejo por acá, ya saben, en un video. Les cuento toda mi historia de cómo pasé de ser un borracho a un deportista. ¿Cuáles son las mejores progresiones para ejercicios básicos? Se las voy a decir ahora. Para las dominadas son remos. Después de los remos evolucionamos a las dominadas negativas. Y esas también las vamos a acompañar con dominadas escapulares. Y con eso podrían ya hacer una barra. Para, por ejemplo, las flexiones. Primero empiezan con flexiones rodilla apoyada. Después flexiones inclinadas. Y ya son las flexiones. Y ya después, cuando puedan hacer un par de flexiones, tómenlo como base para hacer los fondos. Y las sentadillas pueden ser sentadillas con una banca para que les detenga el movimiento y después se paran. Y esas son las progresiones básicas. Si quieren saber cómo iniciar en calistenia, Ahora sí. ¿En qué horario es mejor hacer ejercicio? el mejor horario para hacer ejercicio es el que a ustedes les acomode. Pueden hacer tanto en la tarde, como en la mañana, como en la noche. En cualquiera de las tres fases tiene ventajas y desventajas, pero lo mejor es el horario que a ustedes les acomoda. Más importante sería hacer ejercicio, no importa el horario. Así que solamente hagan ejercicio. ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? La parte favorita de mi cuerpo son las pestañas. Pero la parte favorita que se puede entrenar de mi cuerpo son los glúteos. Porque antes, cuando me colocaba un pantalón, me daba vergüenza cómo me veía. Sí, no se ve mal, weón. Además que a las mujeres les gusta que los hombres tengamos unos buenos glúteos, así que podría decirse que es mi parte favorita. Porque les voy a decir un secreto: me crecieron los glúteos haciendo sentadillas. Así que ya serían todas las preguntas. Ojalá les haya gustado. Si quieren que su pregunta salga en un próximo video, no olviden seguirnos en Instagram. Y ya saben, mi gente, antes de tirar la toalla, se secan el sudor con ella. Y nos vemos la próxima semana en un videazo que les traigo. Así que estén muy atentos.